El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, lo puedes cortar. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, Dios ha permitido de una manera muy delicada que el Evangelio de hoy pudiese darnos una luz ante lo que crudamente nos golpea, una nueva guerra en la que miles de inocentes sufren. Es casi imposible no preguntarse por el porqué de tanto sufrimiento y dolor. En particular, aquel injusto sobre niños, niñas, civiles y soldados manipulados para tomar las armas y enfrentarse al hermano. La pregunta por el dolor acompaña la historia humana. Está reiteradamente presente en la Sagrada Escritura y en el Evangelio de hoy se la hacen a Jesús. La respuesta del Maestro, que no era la esperada en su tiempo y probablemente quizás tampoco lo es hoy, no vino a darnos el porqué, sino que nos invita a ir más allá de la mirada humana ante estos acontecimientos de dolor y abordarlos desde la perspectiva de Dios. La pregunta a Jesús consistía en el por qué unos galileos, cruelmente asesinados por Pilato, habían sido así tratados. ¿Era acaso esta voluntad de Dios? ¿Por qué? Lo primero que el Maestro aclara es que estos hechos no tienen nada que ver con la imagen de un Dios vengativo que existía en aquel entonces. El sufrimiento no es la respuesta de Dios producto del pecado. El que sufre no es porque hizo algo malo y Dios lo esté castigando. Ese pensamiento propio del Antiguo Testamento y presente en muchos cristianos aún hoy, Jesús lo quiere cambiar y dejar muy claro. El sufrimiento y el sufrimiento injusto no son castigos de Dios por una humanidad pecadora. El sufrimiento, por mucho que nos cueste aceptarlo, es y está presente en la historia, a veces de un modo natural como parte de un proceso evolutivo, y otras veces, quizás la mayoría de ellas, por culpa de la humanidad y el mal uso que ella hace de su libertad.
Dios, queridos hermanos y hermanas, nos trata como adultos y por lo tanto siempre va a respetar el buen y el mal uso de la libertad. Probablemente quienes consultaron a Jesús esperaban que también él, el Maestro, tomase una postura política ante Pilato. Posturas como las que hoy vemos una y otra vez en los noticieros. Declaraciones de bando y bando cada vez más duras e intimidantes, que parecían estar configurando un nuevo orden político mundial muy tensionado. Tal vez muchas de estas son necesarias, pero causan gran temor a la población, despertando sombras de guerras que, lejos de ser pesadillas del pasado, ya se hablan como posibilidades ciertas de un futuro cercano. Jesús no entró en ese juego del poder humano. El grupo de Galileos que atroz e injustamente murieron por la crueldad de Pilato, y los 18 de la torre de Siloé, hecho al que Jesús alude, que probablemente murieron por un derrumbe inesperado de dicha torre, fueron el motivo para que Jesús nos ayudara a alzar la mirada, algo aturdida por el dolor, y nos invitara, mediante la parábola de la higuera, a pensar en la conversión de nuestras vidas. Las horrorosas escenas que nos llegan, a algunos los atrapan ante el televisor y a otros los lleva a apagarlo para no ver tanta crueldad. En cambio, Cristo hoy nos dice, ante esas escenas, conviértete. Esas escenas de dolor y las historias de sufrimiento de tantas vidas a lo largo de la historia son el motivo por el cual yo, Jesús, vine al mundo, para mostraros la necesidad de la conversión. La parábola de la higuera que Cristo nos regala en el Evangelio es preciosa. El dueño de la viña, algo cansado a la espera de los frutos que no llegaban ya después de 3 años, la quería cortar, pero el viñador lo convence de esperar un tiempo más. Queridos hermanos y hermanas, precisamente estamos en ese tiempo más de nuestro viñador. Jesús nos ha regalado para que cada uno de nosotros pueda dar frutos. Cristo nos regala un tiempo más para dar frutos. La fe cristiana también corre el riesgo de quedarse en lindas ritualidades y prácticas devocionales desligadas de la vida y del acontecer social. Lo mismo le pasó a los sacerdotes del templo de Jerusalén, cuyo culto exteriormente era fantástico, pero interiormente era vacío. Ese culto a Dios no le interesa. Todo lo que hacemos como cristianos tiene por objetivo dar frutos para convertir nuestra vida a imagen de la de Jesús y así transformar nuestro entorno y la sociedad. Transformación no a fuerza de discursos moralistas, sino que motivada por el irresistible dulzor de los frutos de alguien que se ha convertido y ha hecho de su viña, de su vida, una viña con frutos de amor, paz, justicia, alegría, paciencia, bondad, mansedumbre, perdón. Quizás no encontramos aún la respuesta al porqué del dolor. Y pienso que si la tuviésemos, las cosas no cambiarían mucho. Jesús hoy nos habla del para qué de este dolor.
a la luz de la mirada de Dios. Cristo sufrió y sufrió injustamente para nuestra conversión. No hagamos que su sufrimiento y el de tantos otros, unidos a la injusta cruz de Jesús, sea en vano. Estamos bien retrasados, pero sin embargo, nunca es tarde. La vida es corta, hermanos y hermanas. Por ello, no hay tiempo que perder. Convirtámonos de corazón. Amén.